Este webinar lo hemos titulado Convence sin abrir la boca, porque de eso vamos a hablar hoy. Es decir, de cómo podemos utilizar el lenguaje no verbal y la comunicación no consciente para impactar más a las personas, para ser más convincentes, más persuasivos y para que a la vez tengas más herramientas para poder saber o entender mejor o leer mejor e incluso conectar mejor con las personas que tienes alrededor. Y a mí siempre me gusta, para ponernos en situación de qué es el lenguaje no verbal, empezar de la misma manera. Voy a dejaros ver la cara de una persona solo durante 0,4 segundos, el tiempo de un parpadeo, ¿eh? Y vais a tener que poner mucha atención, porque después os pediré que reflexionéis sobre si esta persona os parece, por ejemplo, una persona atractiva, o si os parece una persona simpática con la que tal vez iríais a tomar algo. Con solo esos 0,4 segundos os pido también que reflexionéis de qué debe trabajar esta persona, cuál debe ser su poder adquisitivo y de qué parte del mundo debe ser. ¿Sí? Solo en el tiempo de un parpadeo. Comparto con vosotros y... Sí. Vale, vamos. He dejado pasar un tiempo más, pero en teoría habéis tenido tiempo más que suficiente y es muy probable que muchos de vosotros tengáis ya clarísima la respuesta a algunas de estas preguntas, si no bastantes, si no todas. Y es que se estima que solo necesitamos 0,4 segundos, el tiempo de un parpadeo, para sacar una primera impresión de algo o de alguien. Y en esa primera impresión, básicamente, nos regiremos por el lenguaje no verbal, es decir, por lo que vemos y procesamos con nuestros ojos. ¿Y sabéis qué pasa? Que somos muy buenos sacando primeras impresiones porque llevamos toda la vida haciéndolo. Desde que somos muy pequeñitos empezamos a catalogar. Veo, esta persona debe ser de esta de la otra, esta otra cosa debe pertenecer a este grupo. Y es que encima al cerebro también le encanta encontrar un sentido a las cosas. Y es cuando empiezan las interpretaciones, los juicios, los sesgos sobre lo que vemos. Y el problema, o no, por suerte, por desgracia, es que muchas veces estas primeras interpretaciones o estas lecturas primeras que sacamos son sesgadas o no son justas, pero por suerte o por desgracia sabemos que eso existe y depende de nosotros condicionar positivamente a nuestro favor cómo será esa primera impresión que transmitamos y cómo será nuestra comunicación no consciente. La comunicación no consciente es aquella que va directo, valga la redundancia, al inconsciente de las personas. Y de todo ello hablaremos hoy. Y lo haremos a través de ejemplos, lo haremos a través de imágenes, lo haremos a través de vídeos. Y en ese sentido, quiero que toméis conciencia a partir de ahora de que todo comunica y que es imposible no comunicar. Por ejemplo, tu cara comunica, tu ropa comunica, tus andares comunican y mucho. Pero eso es lo que atañe a tu persona. Si, por ejemplo, hablamos de más cosas y ya más allá del lenguaje no verbal, tu ropa comunica. Piensa una cosa, tu cara, tus andares y tu ropa son los tres factores que más inciden en qué lectura saca una persona de ti. Pero puestos a pensar en qué cosas comunican a nivel inconsciente de ti o de tu negocio o de tu proyecto, piensa en tu web, piensa en tu Instagram, piensa en cómo son tus instalaciones, si las tienes, piensa cómo es la recepción, piensa cómo es tu logo, piensa que todo comunica y que es imposible no comunicar. Y a veces no sabes, pero la gente está sacando lecturas de ti gracias a esa primera impresión o al tiempo que está observándote. Y a mí me gusta utilizar de ejemplo, vuelvo a compartir pantalla. Imagina que vas un día con mucha prisa, tienes 5 minutos para tomar un café antes de entrar a trabajar y entras al restaurante y te atiende un camarero que viene arrastrando los pies y con andar cansino. Es muy probable que tú no le pongas la mejor de las caras cuando venga por ti, porque tu cabeza empezará a tribular y seguramente pensará: va a tardar en servirme, no voy a poder tomarme mi café, voy a tener que irme o me voy a quemar porque tendré que beberme el café, y seguramente no le pondrás la mejor de tus caras. Y a lo mejor el señor tiene un dolor de espalda terrible y se está desviviendo para ir a servirte, pero tú ya condicionas el cómo es esa persona por cómo camina.
Y en relación a cómo camináis, empezamos por aquí. Tienes que tener en cuenta que tu manera de andar es una de las cosas que más condicionará qué piensa una persona de ti. Una persona pensará si eres diligente, si eres servicial, si eres rápido o si eres lento o si parece que no te enteres mucho de qué va la película. Hasta el punto, y siempre aprovecho para recordar esto, que está demostradísimo que los delincuentes eligen a sus víctimas ideales con base a cómo es su lenguaje no verbal por la calle. Si os lo preguntáis, ¿cuál es la víctima ideal? Pues la víctima ideal para ser atracada es aquella que va mirando al suelo. No sé a partir de ahora si seguiréis o no mirando al suelo, yo os recomiendo que dejéis de hacerlo, pero eso os hace estar desconectados de vuestro entorno. La víctima ideal es aquella que anda con posturas cerradas y dando pasitos cortos, porque eso le convierte en una persona que difícilmente preverá un ataque y muy difícilmente lo va a responder. En cambio, si vas por la calle mirando al frente, conectado con tu aquí y tu ahora, pues con pasos erguidos y pecho fuera y paso firme, es muy probable que tengas menos números de ser atracado por la calle. Y esto vale para cualquier escenario. Luego hablaremos con más profundidad, pero pensad en que cuando vais a visitar a un posible cliente y estáis en recepción y viene a por vosotros, o cuando vais a una entrevista de trabajo, la manera en cómo te levantas y andas hacia la persona a quien te llama es la primera impresión que tendrá esa persona de ti. Y a lo mejor estás muerto de nervios o no has dormido esa noche de los nervios porque es una entrevista muy importante y tu andar es cansino o ligeramente arrastrando los pies. Pues la primera impresión que se lleva esa persona de ti ya no es positiva, ¿vale? Más cositas que debéis tener en cuenta antes de que empecemos ya. Mi idea hoy es compartir tips, consejos y estrategias de lenguaje no verbal y comunicación no consciente aplicada a vuestro negocio. Pero antes nos vamos situando. Más cositas para situarnos. Imaginad que se estropea la caldera de vuestra casa. Me están diciendo que tengo el fondo por aquí girado. Bueno, gajes del oficio. Arnau, yo sigo sin ver el chat, ¿eh? No veo nada del chat. Vale, decía, imaginad que se estropea la caldera de vuestra casa y llega alguien provisto con un arsenal de herramientas como este. Es muy probable que tu sonrisa o tu alivio o tu cara de alivio al ver a esa persona sea mayor que si esa persona entra solo con un único destornillador, porque todo comunica y seguramente tratarás y recibirás mejor a esa persona. Más ejemplos, por ejemplo, yo no sé vosotros, pero yo, si voy por ahí y yo qué sé, en una localidad costera que no conozco, ¿no? Y paso por delante de un restaurante que me llama la atención. Yo no sé vosotros, pero yo antes de entrar a un restaurante caro, yo le miro siempre dos cosas, el TripAdvisor y el Instagram. Ahora estamos cerca de Semana Santa. Yo estoy seguro que si tú en la puerta de ese restaurante empiezas a mirar el Instagram de ese restaurante y ves que la última publicación de ese restaurante es de Halloween, seguramente tu pensamiento inconsciente será, uy, porque estableceremos una relación inconsciente entre cualquier cosa que vemos, en este caso Instagram, y cómo creemos que es el restaurante. Y es muy fácil que pienses, pues si tienen así Instagram, ¿cómo tendrán todo? ¿De acuerdo? Entonces, tened en cuenta que todo comunica y todo comunica también en base a cosas que ya sabemos. Ya sabemos ciertas cosas que transmiten más confianza que otras, ya sabemos cosas que las personas suelen asociar a unas positivas y también a unas negativas. Yo os pregunto que, ojalá no, pero imagina que alguna vez tienes un accidente de coche y mientras estás medio, bueno, pues medio volviendo a la realidad, te pica a la ventana, llama a tu ventana un señor tal cual que este y te dice, oye, no te preocupes, no te pongas nervioso, pero te voy a hacer un torniquete porque estás perdiendo demasiada sangre y esto te ayudará a salvarte antes de que lleguen los médicos. Es muy probable que te genere cierto rechazo el ver a esa persona, porque es así, porque sería de necios negarlo. En cambio, si la persona que se te acerca es esta, como que desde bien pequeñitos hemos asociado las batas blancas con higiene, con pureza, con sanación, con confianza,
automáticamente tu yo inconsciente es feliz y a este señor le dejas hacer lo que quiera, cuando es evidente que es la misma persona. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Tened en cuenta siempre que todo comunica y que es imposible no comunicar, porque hay personas que dicen, vale, pues si como que está Jordi delante y Jordi sabe de lenguaje no verbal, pues mejor no me muevo o no hago nada o no digo nada. Claro, pero es que el silencio comunica, la quietud comunica, la rigidez comunica. Entonces, así como las palabras, si tú te callas, no estás comunicando, tus gestos o tu falta de ellos siempre comunicará. Y esto ligará con la primera herramienta que quiero compartir con vosotros. ¿Vale? Mi idea hoy es compartir, creo que son siete tips, estrategias y consejos relacionados con el lenguaje no verbal y la comunicación no consciente. Todo ello para, como decíamos en el webinar, cómo generar más y mejor impacto en tu equipo y en tus clientes, cuáles son las claves del lenguaje no verbal y comunicación no consciente para impactar, persuadir y leer a cualquier audiencia y cómo saber qué está pensando o percibe mi interlocutor. Esto último teniendo en cuenta que no podemos saber al 100% nada de alguien con base en lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal vamos a tomarlo siempre como una referencia, como algo que nos puede dar pistas o indicios de aquello que una persona puede estar sintiendo, ¿de acuerdo? Y sobre todo, no saquéis nunca una interpretación sobre lo que alguien puede estar sintiendo o pensando solo por un único gesto o porque veis a alguien en Instagram que os habla de un gesto o lo que sea. No es tan sencillo. El lenguaje no verbal se analiza siempre en conjunto y teniendo en cuenta tantos elementos como sea posible, ¿vale? Yo, Arnau, te agradecería si por el chat me dice, por WhatsApp, dime qué pasa con el tema del chat, porfa, ¿vale? Sí, Arnau. Y mientras tanto, empezamos. El primer consejo que quiero compartir hoy con vosotros es mírate desde fuera. ¿Por qué digo mírate desde fuera? Porque estamos acostumbrados a vernos, eso sí, en espejos, ¿no? Pero un espejo al final te devuelve una visión invertida de ti, no es la visión real. Yo no sé si os ha pasado alguna vez que os hacéis una foto y cuando el móvil os devuelve la foto girada, os parece una atrocidad lo que veis. Entonces, toda esa gente que le pasa eso le diría, no te preocupes porque todo el mundo lleva toda la vida viéndote así. Lo que pasa es que tú estás acostumbrado y has normalizado el verte en una imagen reversa, pero tú no eres así. Tú no eres así y tu voz tampoco es como te la oyes cuando estás hablando, porque cuando tú estás hablando, la voz tiene la particularidad. Ah, vale, sí que se ve el chat. Perfecto, ya me quedo más tranquilo. Bueno, yo no veo nada. Luego, si acaso, Arnau me tendrá que ir diciendo las preguntas que vais haciendo porque yo no veo nada del chat. Entonces, desde ahora seguramente os habéis visto en espejos. Yo os propongo que a partir de ahora lo que hagáis esta tarde es grabaros, o mañana, grabaros en un vídeo con la cámara del móvil de cuerpo entero, haciendo, por ejemplo, un discurso o una presentación de cómo es vuestro proyecto o de cómo son vuestros servicios, ¿vale? Porque os servirá para tener una visión que seguramente no habéis visto nunca de vosotros. Y es muy probable que sientas vergüenza o que sientas pudor o que no te guste lo que veas, porque no estamos acostumbrados a vernos desde fuera, porque hubo un estudio que ponía gente andando en un sitio y había un pasillo muy largo y al final había un espejo lo suficientemente grande como para poder ver que había personas, pero no tan grande como para poder ver fácilmente que eran ellos, que era un espejo. Nadie se dio cuenta que las personas del fondo eran ellos mismos, porque nadie se reconoció a lo lejos. Y el hecho de que no estemos acostumbrados a vernos a lo lejos hace que no sepas si te gusta qué tanto gesticulas o qué tanto te mueves, porque a lo mejor cuando te grabas en vídeo te das cuenta que eres una persona que gesticula demasiado, que no te gusta, o que eres una persona que, si no intervienen causas médicas, estás con la espalda como muy encorvado, o tu postura habitual cuando hablas en público es hacerte pequeñito, ¿no? Y muchas veces pasa que nos vemos desde fuera y, insisto, nos da vergüenza o nos da pudor, pero siempre será mucho mejor verse primero y que no te guste, por ejemplo, cómo es tu postura y corregirla, que no hacerlo e ir a dar una charla o una presentación dando esa imagen que en realidad tanto pudor
te da. Acordaros que no pasa nada por verse uno solo en casa. Y en ese sentido, esto os ayudará mucho. Y esto aplica a cualquier cosa que comunica de tu casa. Es decir, cómo se te ve desde fuera. ¿Qué percibe alguien cuando sabe algo de ti o cuando ve tu Instagram, cuando ve tu página web? A día de hoy ya no se llama tanto por teléfono las empresas, pero hasta hace unos años era vital poner el foco en cómo eran las personas que contestaban al teléfono. Una persona que llama a una empresa y le contesta a alguien con desgana, automáticamente como que esa desgana inunda la percepción que tienes tú de esa empresa. O una web que no sea intuitiva, por ejemplo. Y esto liga con el número 2, la importancia de la congruencia. No hay nada más importante en lenguaje no verbal que la congruencia. ¿Qué quiere decir la congruencia? Que lo que digan tus palabras es igual a lo que dice tu cuerpo, porque en caso de que no sea lo mismo, el problema será que nadie hará caso a tus palabras. Imaginaros que estáis volando un avión y empiezan a venir muchas turbulencias, muchas, pero severas, con todo el pasaje gritando, con todo el pasaje en crisis, con todo el pasaje entrando con crisis de tensión. Y en esta sale el piloto. Si el piloto, cuando sale, empieza a decir, de verdad, no os preocupéis, pero está todo controlado, no pasa nada, de verdad, no os preocupéis. Claro, nadie va a hacer caso a las palabras del piloto y la gente se va a poner peor, con independencia de la razón por la que el piloto gesticulaba así. A lo mejor el piloto no tuvo en cuenta que no le gusta hablar en público, o que estaba sobrepasado por la situación, o que quería regresar inmediatamente a la cabina a seguir pilotando, y todos esos nervios, o que se contagió de los nervios de los demás, hizo que su corporalidad fuera así, y al final su mensaje fue a peor. Porque cuando no hay congruencia, nadie hará caso a tus palabras. Y además, estamos programados para que nos salte una alarma cuando detectamos cualquier tipo de congruencia y sobre todo con todo aquello que tenga relación con vuestro proyecto, sed consecuentes y ser congruentes. Tú no puedes ser peluquero e ir mal peinado. Tú no puedes ser alguien que vende ropa e ir mal vestido. Tú no puedes ser alguien que vende productos de limpieza para la ropa e ir hecho un guarro. Y esto, que aquí es tan fácil de pensar y que parece muy obvio, mucha gente no lo tiene en cuenta y no es congruente. No sería congruente por mi parte salir a dar una clase de cómo hablar en público sin tener nervios y estar yo temblando de nervios. Es decir, procurar ser siempre congruentes, que todo aquello que vosotros y todo lo que comunica de vuestro negocio sea congruente. ¿Vale? Punto número 3. Trabaja en tu impacto inicial. Y aquí en el impacto inicial influyen mucho los saludos. Y mi persona favorita del mundo saludando, ahora os pondré un vídeo, es Donald Trump. No porque me gusta cómo lo haga, ni porque lo haría yo, sino porque es muy notorio. Vamos a hablar ahora de cómo crear impacto inicial. Yo os dejo ver cómo hace Trump, a ver qué os parece. La manera de crear impacto de Donald Trump y su peculiar saludo, luego lo comentamos. Cuando Trump da la mano, tira de la otra persona hacia él. En este caso no se ve tan claro, pero es legendaria la manera, veréis este pobre lo que le hace, no en este plano, sino el que viene a continuación. Al final, Trump elige un tipo de saludo que es una trampa, porque al final para Trump lo más importante es mostrar siempre su manera de impactar. Él elige impactar siempre mostrando autoridad, liderazgo, etcétera. Y hace el saludo, este saludo se llama reubicativo, porque literalmente reubica a la otra persona de su sitio. Primero ofrece la mano así, en plan sumiso, ¿no? Cuando alguien da la mano así es en plan sumiso, y luego tira de él. Al final tenéis que pensar una cosa. Sirva esto Trump solo como ejemplo, ¿eh? El saludo es el principio de una interrelación y las personas tendemos a configurar un recuerdo en base a cómo empieza y a cómo termina. Pensad, si no acaso, cuántas veces
Yo sí me pongo el mismo ejemplo. Si recordáis en los años 2007, 8, 9 creo, estaba la serie Lost, la serie Perdidos. Fue una serie que durante años y años todos disfrutamos. Era la primera serie que creo que veíamos semana a semana, que nos descargábamos ilegal más de uno, y la estuvimos disfrutando durante muchos años, pero el final no gustó. Y es una pena, pero mucha gente olvida lo feliz que fue durante todos esos años porque el final no le gustó. Pero es una manera de funcionar del ser humano. Configuramos los recuerdos por cómo empezamos una interrelación y por cómo termina. Fijaros, si no, cómo, y de esto no tengo pruebas, pero tampoco dudas, las personas siempre dejamos para la última persona de la que despedirnos de una fiesta, por ejemplo, la persona por la que más conexión sentimos o más conexión queremos tener. No falla. Si te vas de un sitio en el que hay alguien que te hace tilín, de ese alguien te vas a despedir el último. Por todo ello, piensa cómo son las primeras líneas de tu email. O si haces un vídeo para redes sociales, esto le llamamos el gancho. ¿Cómo empieza ese vídeo? Vivimos en una sociedad que cada vez queremos consumo más rápido. Somos unos yonkis de la dopamina. Al final, este no parar de vídeos de TikTok, de vídeos de Instagram, de vídeos cortos de YouTube, nos ha convertido en unos yonkis de que queremos un impacto tras otro, tras otro, tras otro. Yo no sé vosotros, pero a mí las redes sociales me han podrido el cerebro y soy incapaz de ver un partido de fútbol entero o una serie entera sin sacar el móvil porque me aburro. Entonces, ¿qué hacemos los que creamos contenido en redes sociales? Procuramos siempre que los primeros 2, 3, 4 segundos de cada contenido sea lo suficientemente atractivo, haga de gancho, como para que luego la gente se quede a ver el contenido. Y en una interacción social es lo mismo. Un saludo tiene que ser poniendo el foco en la otra persona, mirándole a los ojos, sonriendo, si procede, dando la mano, saludando con firmeza, es decir, dedicad atención a cómo es el impacto inicial. ¿Qué piensa una persona de ti con los solo 4, 5, 6 segundos necesarios para que se haga la película de ti? Una de mis frases preferidas es que a menudo no, siempre, no existe una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Y me está escribiendo, entiendo que por aquí, vale, Arnau me irá diciendo por el chat alguna pregunta que hagáis vosotros. Y con todo este follón del chat, por cierto, se me ha pasado un vídeo que tenía preparado por el tema de la congruencia. Es un vídeo en el que estoy trabajando ahora. Recordemos lo importante de ser congruente. Fijaros, este discurso hizo mucho ruido hace unos años. Este es un pastor de una iglesia, que justo aquí hizo unas declaraciones a la prensa porque delante de su iglesia había habido un tiroteo y una niña de 5 años estaba en estado muy crítico. Si yo os digo que aquí está anunciando que será padre o que tendrá gemelos, os lo creéis por su cara, ¿no? Pero al final, si veis a las personas de atrás, os dais cuenta de la gravedad de los hechos. Y esto es un ejemplo flagrante del problema de cuando uno no es congruente. Es decir, no es congruente lo que él estaba aquí diciendo. Él decía que estaban devastados, que estaban horrorizados y sonreía. El problema de este señor es que ha hecho de la sonrisa su marca personal y da igual de lo que esté hablando que él siempre ríe y no es congruente. Y ese vídeo, como que no era congruente, hizo que más de uno se tirara de los pelos. De ahí la importancia que seáis congruentes, que vigiléis vuestro impacto inicial y seguimos. Arnau me está diciendo algo de compartir pantalla. Vale, bueno. Entiendo que vais bien, me sabe súper mal, ¿no? Porque a mí me gusta siempre que hago seminarios de directo iros leyendo, pero bueno, veo que hay 208 personas, pues yo encantadísimo. PIR, a ver, PIR, espera. Que están aquí las preguntas y respuestas. Ay, qué bien, ya las veo. Vale, qué alegría. Sí, el saludo de Trump es súper invasivo, lo utilizo a modo de ejemplo, no para que vosotros vayáis saludando. Vale, ahora ya los puedo ver. Veo por aquí Morales, Anónimos, Rosé Vidal. Ya me podéis, igualmente Arnau ya vigilaba las preguntas, pero cualquier cosa me vais diciendo y yo siempre tengo un ojo puesto en el chat. Dicho esto, más cositas.
Vale, a mí me gusta siempre desear a la gente que tenga una vida llena de posturas abiertas y expansivas. Me explico. Y esto es muy importante y espero que a partir de ahora lo tengáis siempre en cuenta. Hay dos comportamientos a nivel de postura, por decirlo de alguna manera general. Posturas abiertas, posturas cerradas. ¿Qué pasaría ahora mismo si en el lugar donde estáis cada uno en vuestra casa escucharais un ruido muy fuerte o un golpe muy fuerte? Todos nos hacemos pequeños. Es una manera que tenemos de proteger nuestra cabeza y de proteger nuestros órganos más débiles, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando algo nos genera algún tipo de negatividad, nos hacemos pequeñitos, nos hacemos un ovillo, ¿no? Es como si adoptáramos la posición fetal y como si pudiéramos, como si hiciéramos por intentar desaparecer. Las personas desde fuera lo vemos. Y si tú vas a vender algo, o si tú vas a hablar de algo, o vas a hacer una entrevista y estás hecho pequeñito, las personas percibirán dos cosas: que no te sientes seguro ni confiado y a la vez lo estás transmitiendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que alguno puede pensar, ya, pero es que yo de normal estoy siempre así, ¿no? Vale, pues yo siempre recomiendo lo mismo a las personas. Y de ahí viene lo de desearte una vida llena de posturas abiertas y expansivas. Si ahora estáis en vuestra casa y estáis así, o donde estéis, o en la oficina, hechos pequeñitos, haceos grandes. Es decir, haced por poneros, ¿no? Hinchad el pecho, coged más aire, haced por ocupar más espacio, porque cuando esto pasa, en el cuerpo hay un festival del conocido como cuarteto de la felicidad: dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina. Y cuando adoptas posturas abiertas y expansivas, bajan los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés, y te hace ver mejor. Es decir, adopta posturas que inspiren confianza, porque está demostradísimo que ver a una persona sin barreras, que no necesita ponerse detrás de mesas o de sillas o atriles, si es que lo puedes escoger, ¿eh? Todo lo que sea una corporalidad abierta inspira más confianza. La gente compra más que no aquellos que están encerrados. No seáis la típica persona que habla así, con una carpeta protegiéndose el pecho, o a menudo nos protegemos el bajo vientre. No sé si os habéis dado cuenta que esto es muy típico. Cuando se hacen fotos en discotecas o con gente tomando algo, muchas veces el vaso se lo ponen en el bajo vientre, porque inconscientemente se protege en la parte más vulnerable que tenemos, que es el bajo vientre, y a la vez como que se hacen más pequeñitos. Y hay también estudios, hay un estudio que me encanta, que comprobó que cuando tú estás al lado de alguien que te genera positividad, porque es tu pareja, porque te gusta, porque estáis a gusto, porque es tu compañero de trabajo, las personas se hacen más grandes. Y cuando entra alguien que no te gusta, a menos que quieras desafiarlo, nos hacemos pequeñitos. Pero es muy gracioso ver cómo las personas se van haciendo más grandes y más pequeñas. Por cierto, hay un comportamiento más típico en hombres, que a la hora de ligar o cuando quieren gustar a alguien, automáticamente se hacen más fuertes, hay más grandes. Y eso lo podéis ver, por ejemplo, esto es muy fácil ver y otra vez me repito, no podréis dejar de verlo a partir de ahora. Cuando alguien está en un grupo de gente tomando algo o cenando y alguien dice, venga, foto grupal, casi siempre los chicos se ponen así, hacen por verse más grande y es divertidísimo de ver. Pero sí que es verdad que una postura abierta y expansiva se asociará a tener un mayor control de la situación, así como el gesticular. Haced el favor de que vuestras manos fluyan, insisto, cuando os grabéis y os veáis qué tanto gesticuláis, ved si gesticuláis o no, porque se ha demostrado que el habla, que los gestos nos ayudan a ir hablando. Es decir, a mí hay gente que me dice, ay, es que muevo mucho las manos. Casi nunca es un problema, a menos que seas un ventilador o estos que paran aviones en los aeropuertos, ¿no? Porque se demostró también con un estudio que cogían a oradores y les ataban las manos a la espalda para que no pudieran moverse, pues su capacidad de oratoria se vio disminuida, ¿vale? Insisto, id preguntándome cosas por aquí si queréis y luego al final las vamos respondiendo. Quedamos bien de tiempo. Vale. Es muy importante que hables el idioma de tu interlocutor, es decir, que seas una persona que ve a la otra persona, que le estás diciendo, que le estás escuchando, que le estás diciendo, que le estás viendo. Y aquí entran muchas cosas en acción. Cuando tú ves a la otra persona, cuando sientes una conexión con esa persona, es muy probable que
como por arte de magia, vuestros cuerpos se armonicen, vuestros gestos se armonicen. Esto es uno de mis temas preferidos para hablar. Las neuronas espejo son las encargadas, entre otras muchas cosas, de hacer que imitemos inconscientemente los comportamientos de personas que validamos o que tenemos una convivencia positiva. Y esto es muy divertido ver, por ejemplo, en equipos deportivos. Y me gusta mucho poner este ejemplo de jugadores de baloncesto que llevan al límite la sincronización. Os lo pongo porque es divertidísimo. Por todo esto, fijaros en que cómo las personas tienden a armonizarse, cómo parejas que llevan toda la vida juntos se armonizan, o cómo equipos laborales cuando se sientan. Esto es muy fácil ver en una formación. Cuando vienen gente de diferentes departamentos, a menudo puedes ver cómo los de un departamento se sientan y están así 4 sentados y luego de golpe y porrazo se rompe el rapport y la persona que es de otro departamento se sienta de otra manera. A las personas, además, nos gusta mucho ver en los demás cosas nuestras. Es decir, nos sentimos conectados cuando vemos que una persona imita algo nuestro. Las neuronas de espejo se activan y nos hace sentir bien. Y sabiendo esto, muchas veces nosotros los que nos dedicamos a comunicación sugerimos que imites muy sibilinamente algo que veas en la otra persona, porque siempre le hará sentir más conectada contigo. Yo pongo de ejemplo que yo llamo, por ejemplo, a alguien por teléfono y le digo, Jesús, ¿qué tal? A ver qué día hacemos otra formación que el año pasado fue muy bien. Le digo, ¿cómo vas, Jesús? Me dice, uy, llámame de aquí un mes porque tengo mucha mandanga. Mandanga es una palabra que me encanta y que últimamente se utiliza mucho. Yo me apunto, tenemos un programa para apuntar estas cosas. Jesús dice que tiene mucha mandanga. Bueno, pues yo al cabo de un mes le llamo y le digo, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Mucha mandanga. Y Jesús dice, sí, sí, sí. Le pone tan feliz que yo utilice sus palabras. Por eso mismo se puede hacer con los gestos. Es decir, mira a la otra persona a la hora de estar en sintonía con él. ¿Qué te propone la otra persona a nivel de cómo se sienta? Al final, siempre, si eres tú quien tiene un interés en esa relación, debería ser tú el que hace por acercarte, por hablar el idioma de la otra persona. Entonces, mira qué te propone a nivel de qué tan agitado o qué tan rápido habla una persona e imítala, entiendas el concepto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú vas a ver a alguien que habla muy a poco, muy poco a poco, y tú hablas muy rápido, seguramente vas a perturbar a esa persona. Y al revés, una persona que hable muy rápido, si tú hablas muy lento, es probable, no tiene que ser así, pero puede ser, que esa persona no se sienta en sintonía contigo. Entonces, todo lo que sea hablar el idioma del otro en cuanto a qué tanto gesticula, qué tanto se mueve, qué tan rápido habla, en qué registro utiliza. Y aquí no estamos hablando de que uno no tenga personalidad, al revés, tienes una personalidad tan potente que te permite flexibilizarte y adaptarte a quien tienes delante y hablar su idioma. Todo esto para conseguir una conexión con esa persona de una manera, es decir, que en cambio hacerlo de otra manera seguramente te tomaría más tiempo hacerlo. Es igual que, por ejemplo, esta foto que tengo aquí, la orientación.
Esta foto se hizo muy célebre. Fijaros. Barack Obama vino a España y se entrevistaron con él Pedro Sánchez, Albert Rivera, en medio Pablo Iglesias y Albert Rivera. Si os fijáis en la foto del medio, fijaros en los pies de la persona del medio y su cuerpo. La orientación suya es la de irse, es decir, desde fuera siempre veremos mucho más conectada la pareja de la izquierda y la pareja de la derecha, aún y teniendo en cuenta el cierre corporal de Obama, siempre veremos más conectadas esas dos personas que la pareja del medio. ¿Por qué? Porque el cuerpo inconscientemente tiende a irse de algo que nos genera un estímulo negativo. Es decir, tú tienes delante algo o alguien que te llama la atención de manera positiva, tu orientación estará destinada hacia esa persona y si no, se irá yendo. Y esto es muy fácil ver cuando dos personas se encuentran por la calle. Una tiene ya ganas de irse, el cuerpo se va yendo, se va yendo, se va yendo. Y yo he llegado a ver por la calle a dos personas hablando, la una ya prácticamente hablando así y yéndose, y la otra persona no la suelta. Por favor, no seáis esa persona. Fijaros siempre en la orientación. Si tú eres un líder y entra alguien a tu despacho y tu mesa no está orientada a la puerta, es decir, tienes el ordenador de lado, haz el favor de si quieres, para hablar con esa persona, gira todo tu cuerpo, dale toda tu orientación, porque las personas lo sentimos. Y eso lo sienten mucho los niños, por ejemplo. A los niños les explota la cabeza cuando les dice un adulto, sí, sí, dime, dime, y está lavando platos o está con el móvil, porque los niños ya cuando se hacen más mayores entienden que no, pero en principio el niño entiende que necesita de toda tu orientación para que le habléis. Si tenéis niños de hasta 4, 5, 6 años, sobre todo cuando os expliquen algo, que a veces pasa que se encallan o necesitan tiempo, sobre todo, esto no tiene nada que ver, pero aprovecho por decirlo, que sientan que estáis ahí, ¿no? Que vuestra corporalidad no es de, venga, va, termina la frase. Y lo mismo para un adulto. No hay nada peor que convertirse en la típica persona que se pone nervioso cuando la otra persona no termina una frase. Yo no hace mucho me reuní con un señor que se llamaba Antonio, hicimos un Teams y apenas me dejaba de hablar. Y encima cuando hablaba yo, Antonio estaba todo el tiempo así. Y hasta que le tuve que decir, Antonio, ya, digo, por favor, es un incordio hablar contigo, ¿vale? Entonces, fíjate en los demás, habla su idioma, déjales tranquilos, enséñales que estás escuchando, que estás ahí, porque no hay nada mejor a nivel de lenguaje no verbal que generar un clima de confianza en la otra persona, porque cuando generas climas de confianza es más fácil que la gente se te abra, que la gente confíe en ti. Por todo ello, no adoptes posturas cerradas, no hagas bloqueos, adopta posturas abiertas, mira a la otra persona y sobre todo muy importante, no estés pendiente del móvil o de darle vueltas a un bolígrafo o de mirar todo el tiempo el reloj. Las personas valorarán que les transmitas que estás ahí para ellas. Esto siempre y cuando, por supuesto, te interese. ¿Van habiendo más preguntas? Vale. Ah, qué bien. Veo que como que el número de preguntas de momento es sostenible, las iremos dejando para el final. Más cositas. Fíjate en cómo reaccionan las personas inmediatamente a algo que acaba de pasar. Cuando algo no nos gusta, nos vamos. Tú fíjate a partir de ahora cuando, por ejemplo, le entregues a alguien una propuesta. Mira, te hago esta propuesta. Cuando tú recibes algo que no te gusta, automáticamente te echas para atrás. Cuando algo no te gusta, desvías la mirada hacia afuera. Cuando algo no te gusta, haces el gesto de labios sellados. Es imposible que nuestro cuerpo no explique que algo nos ha conectado con algún tipo de negatividad. El rascarnos, por ejemplo, cuando le preguntas algo a alguien, es como si ahora alguien me pregunta aquí algo y yo antes de contestar hago, sí, eso me quita toda la autoridad que pudiera tener. Todo lo que sea hacer contactos contigo mismo, jugar con un anillo, ¿no? Empezar a hacer cosas como esta, porque si estás bien, no te tocas. Es decir, si queréis transmitir confianza, limitar los contactos con vosotros mismos, ¿vale? Y esto, qué bien, por fin ya tengo preguntas. Mira,
Ruth me hace una pregunta que me gusta mucho y la contestaré ahora. ¿Qué pasa cuando alguien te imita y no te gusta? ¿Qué papel juegan ahí tus neuronas de espejo? Pues mira, de la misma manera que nos gusta que alguien nos imite cuando esa persona es afín a nosotros, odiamos vernos en alguien que no nos gusta. Esto se entiende muy bien cuando alguien te dice, eres clavado a tu padre, ¿eh? Tú estás encantado con tu padre, tú súper feliz, pero a lo mejor alguien te dice, eres clavado a tu tío, o ese gesto que has hecho con la mano es muy de tu tío. Si tú no puedes ni ver a tu tío, eso no te hará ninguna gracia. Entonces, las neuronas de espejo, su función es activarse para imitar o para crear una imitación cuando la otra persona nos gusta. Estamos también programados para que cuando vemos algo nuestro en alguien que no nos gusta o en nosotros algo de esa persona, no nos guste nada. De verdad, no le digáis nunca a nadie que sepáis que tiene mala relación con tal persona, te pareces a tal persona, ¿vale? Tengo más cosas para vosotros. Quiero hablar también, dos cosas nos quedarán. Y luego vamos con las preguntas. Liderazgo. Me preguntan mucho, ¿cómo se puede liderar a través del lenguaje no verbal? Bueno, al final liderar es todo un arte. Uno no puede liderar solo con lenguaje no verbal. El liderazgo es un compendio de cosas, pero sí que es cierto que puedes ayudarte del lenguaje no verbal para liderar mejor. Es un hecho y está estudiadísimo que casi siempre en una institución la persona que lidera es de las que se mueve menos. No necesariamente significa que trabaja menos, pero de un líder o una líder se espera una corporalidad serena, tranquila, no agitada, sobre todo en momentos de crisis. Porque tenéis que pensar una cosa, y aquí vuelvo a hablar de aviones. Cuando nosotros vamos en el avión ese de las turbulencias, que decíamos al principio, ¿qué hacéis todos cuando sentís turbulencias severas en el avión? Yo no sé vosotros, pero yo miro a una azafata o a un azafato, todos lo hacemos, y ves qué cara hacen. Si ves que más o menos están tranquilos, pues tú te quedas tranquilo o como mínimo no te pones peor de lo que estabas. Y tenemos la grandísima suerte de que están formados y que cuando hay un episodio de estos dejan de hacer cualquier cosa que estén haciendo y se ponen a sonreír al pasaje para tranquilizarnos, porque saben que si cuando hay turbulencias en su cara hay el mínimo atisbo de preocupación, la gente sentirá terror. ¿Por qué? Porque en situaciones de crisis, todo el sistema, todas las miradas se fijan en el líder y se contagian de la emoción que ese líder expresa. Y esto sirve para todo. Si en vuestro trabajo o si vuestro equipo está en alerta y os mira y os pregunta y vosotros estáis temblando, estáis nerviosos, ese sistema, si estaba en modo alerta, va a entrar en pánico. Por todo ello, a la hora de liderar, gestos seguros, firmes pero sobre todo que no sean impostados. Es decir, si sois una persona relativamente nerviosa, no adoptéis ahora una postura que no toca. No hay nada peor que impostar, no hay nada peor que pretender ser autoritario sin serlo. Cuando alguien señalar es muy feo. Fijaros que hay dos maneras de señalar, así sin más, o hay gente que cuando señala se echa hacia atrás, es decir, te hace así, pero a la vez se está echando hacia atrás porque no está conforme con ese ataque que te está haciendo, ¿vale? Y tengo un vídeo muy curioso de cómo andan diferentes líderes mundiales para que os deis una idea. Ahora mezclamos liderazgo con andar. Os he dicho al principio que las personas nos fijamos mucho en cómo andan las personas. Pues para que veáis hasta qué punto nos fijamos, voy a poneros a un señor que imita a líderes mundiales y veréis cómo vosotros mismos podríais haber hecho este vídeo porque tenéis clarísimo y tenéis en vuestra cabeza muy claro cómo caminan todos ellos. Os lo pongo.
¿vale? Y fijaros si no, ahora, fijaros si no dice de la personalidad de cada uno, ¿no? La pose chulesca de Trump, el andar tan típico de Biden. De Putin, si os fijáis, yo en redes hice un vídeo que se hizo muy viral hace ya unos años, que Putin cuando anda, el brazo derecho siempre lo lleva tieso, no lo balancea nunca. Y se dice que es porque él tiene formación militar y en la KGB les enseñaban a andar así, porque en un escenario de crisis, si necesitaban desenfundar el arma, el brazo ese, al no balancearse, siempre estaba listo para sacar el arma. Ahora no va con arma por ahí, pero se le ha quedado el andar. ¿Vale? Entonces, a la hora de liderar, intenta liderar con firmeza, con con todo lo que quieras transmitir, pero sé consecuente con cómo eres tú y sea auténtico. Pero sobre todo, vigila en momentos de crisis que dice tu corporalidad. Y antes de pasar a las preguntas, termino con otro ejemplo que os pondré luego de un profesor que le pescaron las cámaras de seguridad de una escuela que hizo esto antes de entrar a clase. Los vídeos no tienen audio, no tienen sonido, pues que no tienen audio los vídeos. ¿Vale? Era un profesor que antes de entrar a clase forzó una sonrisa. Y tiene que ver con lo que os decía antes, que de la misma manera que pensamos que la mente condiciona al cuerpo, es decir, yo estoy triste, pues mi cuerpo se verá triste, podéis hacer el camino al revés. Ese profesor que forzó esa sonrisa, la sonrisa tuvo un doble efecto en él. Por un lado, lo que os decía antes, que adoptar posturas abiertas, expansivas, positivas, sonrisas, eso afecta directamente al cerebro y empieza el festival que os decía antes, de dopamina, oxitocina, serotonina. Es decir, nos sienta bien reír, nos sienta bien adoptar posturas abiertas y expansivas, ya sea porque alguien te lo provoca o porque te lo provocas tú. Es decir, si nada o nadie te provoca posturas abiertas o positivas y expansivas, provócatelas tú, porque nos sienta bien. Cuando salgas a la calle, prueba qué diferente se siente si andas pues contento mirando al frente, es decir, cambia al 100%. Y también el otro beneficio es para los alumnos. Si los alumnos ven entrar a un profesor con cara triste, con cara lánguida y apático, seguramente su predisposición no será la mejor para hacer esa clase. O es como alguien que trabaja en una tienda que no le van bien los números y está preocupado el hombre, por supuesto. Entra un cliente, si con esa cara de preocupación le atiende al cliente, seguramente no le ayudará en sus relaciones comerciales y no le ayudará a salir de ahí. Por algo se dice lo de al mal tiempo, buena cara. Tenerlo en mente siempre, ¿vale? Y dicho esto, vamos a hacer momento preguntas y respuestas. A ver por aquí Arnau, que está haciendo propaganda de mis redes, yo encantado. De hecho, también si queréis saber más de mí, en jordireche.es, ahí veis todo lo que hacemos, todo lo que podemos organizar, cómo os podemos ayudar. Vale, me preguntan por aquí. Vale, me preguntan que en el. Muchas gracias. Bueno, pone Anonymous, que decía antes de imitar, entre comillas, a las personas para que se sientan bien y para que se sientan conectadas con nosotros. Lo tenéis que hacer, pero con arte. Es decir, no os pongáis a imitar el 100% de los gestos que hace la otra persona, porque seguramente se dará cuenta. Entonces podéis imitar alguna palabra que diga esa persona o alguna corporalidad, alguna manera que tenga de sentarse, porque creedme que realmente funciona. Esta es la pregunta del millón, me encanta siempre. ¿Cómo distinguir si estas técnicas son para manipular o son sinceras? Yo en mis formaciones te comparto contenido para ser más convincente, para ser más persuasivo, para ser más confiado, para tú sentirlo también. Al final, para mí la diferencia entre manipular y persuadir es la intención que hay detrás de lo que dices.
Si tu intención es positiva, si tu intención es venderme un producto porque sabes que es bueno, perfecto. Si utilizas el lenguaje no verbal para manipularme y para tenerme atado en una relación tóxica, pues para mí eso ya es manipular. Para mí la diferencia está en la intención con la que haces la cosa. Vale, aquí me dice Felipe González, yo conozco a un Felipe González, no sé si eres tú. ¿Qué opinas de las personas que hablan mucho y prácticamente no te dan pie? ¿Qué hacer para conectar, dejarles hablar o cortarles para exponer tus propuestas? Hay muchas maneras de hacer ver a alguien que no te está dejando hablar. Dependerá en parte de qué tan predispuesto te muestras tú a escuchar a esa persona. Hay personas que son excelentes escuchadoras y corren el riesgo de convertirse en el cubo de la basura emocional o verbal de los demás, porque escuchan tan bien siempre que no paran, ¿no? A menudo estas personas que no dejan nunca hablar lo hacen con personas que escuchan muy bien. Entonces, una buena manera de cortar a alguien que no para de hablar es irte, desorientarte un poco, desviar la mirada, es decir, evidenciar que ya no estás conectado con esa persona. También se dan cuenta de que hablan más de la cuenta, y esto es un truco muy bueno, cuando justo terminan de hablar, dejas pasar 2, 3, 4 segundos y empiezas a hablar. A menudo se dan cuenta que dicen, uy, seguramente pensaba que yo ahora iba a decir algo más y de ahí que deje esos 2 o 4 segundos. Este truco de la pausa también es muy bueno para sacar más información a los demás. Si os dais cuenta, vivimos en una sociedad donde los silencios son incómodos y cuando se genera un silencio incómodo o un silencio entre dos personas que no tienen confianza, enseguida hacen por hablar. Sabiendo esto, un truco que podéis utilizar ahora, y espero que para persuadir o para mejorar vuestras relaciones, no para manipular, es tú pregúntale algo a alguien. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a alguien qué estás haciendo a nivel de formación este año. Y me empiezan a decir, pues hago esto, hago esto. Si cuando terminan de hablar yo hago ver que estoy escribiendo algo en un papel o me los miro como pensando qué voy a decir a continuación, es probable que a veces se crea un silencio incómodo y luego te llenan ese silencio con información que de manera consciente habían decidido no darte primero. Y a lo mejor me dicen, bueno, ya hemos hecho un curso de comunicación con otra persona y esto no falla, es buenísimo, lo podéis probar a partir de ahora. No habléis inmediatamente después de que alguien termine de hablar. Mira, este me encanta. Me pregunta por aquí, Jordi, ¿cuál es la mejor manera de dar un primer impacto positivo al momento de dar una charla en público? Yo ayudo a muchas personas a hablar en público porque me he dado cuenta con los años que puede llegar a ser un miedo atroz y estamos perdiendo muchos buenos oradores y comunicadores por ese miedo. Mira, cuando tienes que dar una charla en público o una reunión con 6, 8 personas, que a veces 6 personas puede ser un mundo para mucha gente. A mí me ayudó mucho pensar que tenía una misión cuando salí ahí. Es decir, cuando tú tienes una misión en mente, se nota que vas con una predisposición que no es la misma que si sales como a verlas venir, ¿no? Tú dices, vale, pues quiero llegar justo al centro del escenario, miraré a todo el mundo durante 2 segundos, sonreiré y empezaré a hablar. A nivel verbal, procura siempre empezar pues, con un chascarrillo, con una anécdota, con una curiosidad. Yo empiezo mis ponencias con lo que os he dicho. Voy a dejar 0,4 segundos, empieza con algo de impacto verbal y a nivel de no verbal, lo que tienes que hacer es eso, es pensar que tienes la misión de llegar al centro del escenario, mira a todo el mundo, sonríe y empieza a hablar. Ensaya tu entrada antes de salir. Es decir, si os toca hacer una exposición o una presentación, ve al sitio antes, mira cómo es, piensa por dónde vas a pasar, mira que no haya ningún cable por el suelo, pregunta dónde tienes que ponerte, conoce el escenario, si es posible, ve un rato antes o un día antes, porque cuando un entorno nos es familiar, nos hace estar mucho más tranquilos. Y piensa siempre que casi siempre el miedo este es anticipatorio a algo que luego no pasa. Es decir, casi siempre temes de quedarte en blanco y no pasa, hay recursos para ello. Y muchas veces a los 2, 3 minutos de empezar a hablar, todos esos miedos pasan. Pero siente eso, siente que tienes una misión cuando salgas. ¿Cómo mejorar el impacto si es un grupo que ya te conoce y no tienes opción de ese primer impacto? Por suerte, las personas podemos cambiar y, claro, si no, las personas seríamos siempre como somos, ¿no? Pero hay evolución. Tú puedes convertirte con el paso del tiempo en alguien que, por ejemplo, aprende mejor a escuchar o cambia su imagen o cambia su corporalidad.
si no pudiste dar un primer impacto en su momento, procura que la percepción que tengan de ti vaya más, sea más positivo. No os dé vergüenza cambiar a mejor y sobre todo, si alguien empieza a cambiar a mejor en vuestro entorno, no lo hagáis, no se lo hagáis ver como con sorna, ¿no? Esto es como cuando, uy, qué raro, qué elegante vienes hoy, uy, qué raro, ¿qué te pasa hoy que vienes tan elegante, ¿no? A alguien que normalmente no lo es. Es muy probable que esa persona que venía feliz por lo elegante que iba, deje de hacerlo, ¿vale? Pero no, por mí os invito siempre, si es cambiar a mejor, no dejéis de hacerlo nunca y no riáis nunca de alguien que hace por cambiar a mejor. Me pregunta por aquí Mar, no sé qué, Morales. Buenas tardes. Hablar en un tono de voz fuerte, ¿crees que es positivo? En mi caso me ocurre de manera inconsciente. Mira, es un hecho que las personas nos regimos por los cambios de volumen, de tono, etcétera, de la voz. Y estamos programados, esto es así, para dar más importancia a las voces fuertes y gruesas. Esto es así, está comprobadísimo que una frecuencia más grave le damos más importancia que una aguda. El volumen de la voz es muy necesario porque te da autoridad, porque también hace que tu discurso no sea tan plano. Cuando estáis dando videoconferencias, se cree que subimos la voz un 15%. De ahí que canse tanto estar todo el día haciendo conferencias, porque subimos la voz un 15%. Para mí, elevar la voz hasta cierto punto es correcto siempre y cuando no te pases, pero a menudo, fíjate, los oradores, los políticos, los profesores, todos la elevamos. Ten en cuenta, no sé, es que no sé si es Marcos, María Morales, ten en cuenta, así, que sea congruente con el sitio en el que en el que te encuentras. Está bien que un profesor hable más alto que la media de un alumno. ¿Qué más? En una entrevista, mira, en una entrevista de trabajo es bueno mimetizarse o repetir los mismos movimientos que nuestro interlocutor. Sobre todo lo de imitar a la otra persona, quedároslo como concepto. No quiero que a partir de ahora vayáis a una entrevista o una reunión y os paséis el rato imitando al interlocutor. El alma de esto es que veáis qué os propone la otra persona, cómo la otra persona gestiona la distancia contigo. Si tú a esa entrevista, la otra persona, ya cuando se te está acercando a ti, ya saca la mano y te propone más distancia de lo normal o juega con poner mucha distancia, no hagas tú por acortarla. Si esa persona te sugiere un intercambio a nivel de contacto visual X, no hagas tú por mirar todo el tiempo a alguien que no te está mirando. Es decir, intenta un poco hablar su idioma, pero tienes que, y esto es muy fácil para mí decir, intenta jugar con no dejar de ser tú, pero a la vez intentarte acercar a la manera de ser de esa persona. Ignasi me dice que soy un crack, muchas Ignasi Ferrea. Y diría que ya voy a ver si hay nuevas publicaciones. Sí, mira, puede afectar de manera negativa en una situación un lenguaje no verbal forzado. Al final, esta es una pregunta muy buena. Mira, de hecho, la podía haber incluido en la presentación. Una de las cosas que más asociamos las personas a confianza y que alguien está seguro de lo que dice es en base a la armonía y fluidez de sus movimientos. Fijaros que cuando algo no funciona, ¡pum!, cortocircuitamos y el movimiento se vuelve abrupto y a trompicones. En la tele española hubo un caso muy curioso de estos programas que hacen conexiones en directo, que reporteros van por toda España y luego conectan con la presentadora del plató, ¿no? Pues hubo un presentador, que ahora es presentador de La Sexta, fue a una farmacia y dijo, mira, ahora han sacado unos nuevos tests que con el sudor en 15 minutos te dice si has consumido drogas, ¿no? Y la presentadora le dice, Jesús, ¿podías probarlo tú en directo? Jesús se queda colapsado hasta el punto que la presentadora dijo, se ha quedado muerto. Luego, al final, se hizo la prueba y salió que no había consumido nada recientemente, pero colapsó, ¿no? Entonces, un lenguaje no verbal a trompicones, parado, forzado, será el indicativo de que algo no anda bien. Es como si yo ahora aquí os voy contestando a todo lo que os voy contestando con la manera en que me muevo yo y de golpe y porrazo me preguntáis algo, ¡pum!, y me quedo quieto. Eso es indicativo de que algo anda mal cuando la gesticulación, la corporalidad deja de ser fluida. Y por aquí me dan las gracias, muchas gracias a vosotros. Me hubiera gustado tener más interacción con vosotros, pero bueno, recordad que en redes, yo estoy en todas las redes, podéis escribirme, hacerme todas las preguntas que queráis. Me pregunta por aquí
Una pregunta que me encanta. Para entrenar a fondo todo esto, cursos, formaciones, libros, aparte del tuyo. Hay muchos libros, además del mío, Convences sin abrir la boca, está Tú habla que yo te leo, de José Luis Martín Ovejero, están todos los libros de Joe Navarro, que son buenísimos. Yo doy cursos, yo doy formaciones, podéis ir a mi web, ahora además abrimos una nueva membresía que, mira, si os interesa este tema, ya me perdonaréis, Biz y Pimec, el 3 de abril doy un webinar gratuito de cómo detectar mentiras. Id a mi página web y os apuntáis, ¿vale? Y podemos hacer un par más. ¿Qué opino de las personas que mueven mucho las manos al hablar? ¿Complementa de manera positiva o negativa? Yo soy una persona que mueve mucho las manos. Esto más o menos lo hemos comentado. Lo del mucho es relativo. A mí me gusta ver a las personas mover las manos. Está bien hacerlo si procede. No mováis las manos, por ejemplo, para dar malas noticias. Hay gente que da malas noticias moviendo las manos y no procede, ¿vale? Y casi que nada más. Yo os diría que el lenguaje no verbal es un mundo apasionante, es divertidísimo, le cambia la vida a uno cuando sabe un poco de esto, porque ahora tampoco os obsesionéis, de que yo casi siempre que me encuentro a alguien nuevo y me dice, desde que te sigo en redes no puedo dejar de fijarme en las personas, no hay que llegar a esos extremos, pero la vida es mucho más bonita y más rica si te fijas en las personas, si escuchas a las personas, si las ves, porque las personas, la mayor parte de lo que decimos, lo decimos sin hablar, en serio, y es divertidísimo, porque gracias al lenguaje no verbal puedes intuir si alguien lo está pasando bien o mal, puedes llegar a intuir qué relación tienen dos personas por cómo se saludan o cómo se encuentra alguien, o tal vez si alguien esté mintiendo. Es un mundo divertidísimo y que no termina nunca, ¿vale? Yo no sé, Arnau o Gemma, si queréis decir alguna cosa o si vamos cerrando ya la paradeta. Yo espero que se lo hayáis pasado, os lo hagáis pasado bien. A mí hacer este tipo de funciones me encantan. Venga, va la última. Ah, mira, por aquí me están agregando al Insta. Muchísimas gracias. Lo dicho, ha sido un placer y no dejéis de fijaros en las personas porque, insisto, la vida es más divertida así. Cuidaros mucho. Muchas gracias por todo.